Buenos días con todos. Gracias a nuestros hermanos que nos han estado compartiendo los testimonios. Qué bueno es poder saber la mano poderosa de Dios obrando de una manera tan maravillosa en la vida de las personas, que eso es lo que ha hecho que nosotros realmente nos comprometamos con Él. Porque no hay otra razón, no hay un convencimiento humano, no hay una palabra que de pronto alguien nos haya dicho. Es la intervención de Dios mismo que nos llega al corazón, y eso es lo que nos hace que nos decidamos por Él. Hay cientos, miles, millones de personas que estamos decididos por Jesús en todo el mundo, de toda lengua, de todo estrato social, de todo nivel intelectual. Muchas personas nos hemos comprometido con Jesús porque Él vive, Él es real. Es muy interesante para nosotros conocer a Jesús, no solamente en el hecho de que de pronto pensemos que es algo interesante lo de la religión, lo de Dios, como parte de mi cultura. No, eso va mucho más allá que solamente un interés cultural o un interés de pronto moral. El conocer a Dios tiene que ser prácticamente una obra del mismo Dios en la persona. Cuando la persona está dispuesta, entonces la persona se conecta con la voluntad de Dios y entonces comienza a haber una relación. Yo quisiera en este día hablarles un poco más acerca de Jesús, porque lo más importante para mí, yo creo que es conocerle a Él, conocerle a Jesús. Él es nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe que lo que me ha admirado a mí es saber que Dios se hizo hombre, que vino en carne y que estando acá con nosotros caminó así como cualquier humano por las tierras de Palestina, y pues en ese tiempo compaginando con la gente como cualquier otro, pero era Dios con nosotros, Jesús. Y en este día quisiera referirme a algunas partes que tienen que ver con la persona de Jesucristo. Jesús vino del cielo. Jesús vino por voluntad de Dios. Dice Gálatas capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Entonces fue un propósito de Dios, fue la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en el cumplimiento del plan de Dios, que vino Jesús en un tiempo específico, en condiciones políticas, sociales, específicas. Y entonces vemos que Jesús vino del cielo a través de una mujer. Dice en Mateo capítulo 1, dice que el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Jesús, y dice que su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando el ángel se le apareció a José, le dijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, Jesús es nuestro Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros. Él ya fue profetizado en Isaías, el capítulo 9, el versículo 6, se habla de que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tal vez uno podría decir,
esos nombres para un niño? Pues sí, porque era el Hijo de Dios que venía con ese propósito para mostrar aquí entre los hombres al Dios viviente. Tal vez de una manera tan sencilla, de una manera tan simple, pero Él vino a mostrar a Dios. Y entonces Él es el niño que nos es nacido y que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos nombres son para este niño, que después fue un hombre y es Jesús. Ahora, en el Evangelio según San Juan podemos ver claramente el concepto de la preexistencia de Jesús, pero también podemos ver que Él tomó la forma de hombre. Juan capítulo 1, el versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando está hablando de verbo es la palabra, lo que pronuncia Dios. En el principio estaba la palabra en Dios, y entonces estaba con Dios y también era Dios. O sea, en Dios también estaba la palabra. Y cuando dice que este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, la palabra, ¿quién es? Dice un poco más adelante en el versículo 14 de Juan capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es muy claro que la palabra, el Verbo de Dios, se hizo carne en Jesús y habitó entre nosotros. Y por supuesto, cuando Él estaba acá, mostró la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tal vez nosotros podríamos haber dicho, no tuvo otra manera un poquito más admirable, más impresionante, más espectacular de presentarse Dios. Tal vez Él podría haberlo hecho, y podría haber hecho de unas maneras tan extraordinarias, absolutamente poderosas y sobrenaturales, pero no. Él quiso mostrarse tan sencillo, tan simple, tan singular, sin ninguna cosa especial ni espectacular, como un niño que después fue un hombre. Como vemos aquí, se hizo carne y habitó entre nosotros. Habitó como cualquiera de nosotros, pero mostró a Dios. En el tiempo de su manifestación, mostró a Dios. Cuando ya Jesús estaba manifestando al Padre, dando testimonio del reino de los cielos, entonces Él tuvo personas que se comprometieron con Él, como los apóstoles, pero también tuvo personas que se contrapusieron, es decir, que fueron enemigos abiertos de Jesús. Y unos de ellos fueron los judíos. Entre los judíos estaban muchos más. Habían judíos religiosos, habían judíos políticos, habían judíos del pueblo, pero dentro de los judíos había esas personas que se oponían al Señor, mientras otros también, como los apóstoles, ellos siguieron y se comprometieron con el Señor. En Juan el capítulo 8 podemos ver una característica de Jesús, y Él habla de que existió antes. Y esto, para una persona que tal vez no es un creyente, a decir que es algo de pronto, alguna cosa de reencarnación, cosas así, que ha existido antes y ahora también existe. Pero vemos aquí el Señor Jesús, Juan capítulo 8, dice aquí
El versículo 52, los judíos le dijeron, dice, Abraham murió y los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Los judíos eran unas personas lógicas, claro, religiosos, pero también personas que estaban razonando en su lógica. Decían, tú dices que el que cree en tu palabra nunca sufrirá muerte. Pero ¿qué pasó? Abraham ya murió. Los profetas murieron. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual ya murió? Y el Señor les respondió entre las palabras que les dijo, dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Y era por qué? Porque a Abraham, él tantos años que ya vivió antes, pero él también había visto en esperanza lo que había de venir, la manifestación del Hijo de Dios, porque había una promesa en su vida. Ahora, entonces vemos que el Señor Jesús está hablando de Abraham, y eso que él ya vivió, como diríamos así, más o menos unos 1500 años antes. Y entonces vemos que los judíos se enojaron. Y entonces dice, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús ya existió antes. Y eso era un choque muy fuerte para los judíos, porque ellos no podían concebir de que alguien pudiese ser más que Abraham, que era uno de sus principales patriarcas. Entonces, Jesús está hablando de que antes de que Abraham fuese, dice, yo soy. Es que él existía aún desde antes. Y ellos sí se molestaron, porque ellos fueron confrontados con su religiosidad. Ellos fueron confrontados para ver que Abraham no era el principal. Había alguien más que Abraham. Era el Dios viviente que había enviado a Jesús y que a lo largo de todos estos siglos, entonces había venido el Hijo de Dios ahora y estaba manifestándose. Entonces vemos que estos judíos estaban listos para matar a Jesús. Dice que tomaron piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. El Señor Jesús es eterno. El Señor Jesús es preexistente. No es que recién cuando nació de María, recién existió. Y cuando recién estaba manifestándose, nada más que recién estaba su vida en desarrollo, sino que Él ya existió desde antes, como vimos. El Verbo antes estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan capítulo 10 del versículo 30, aquí hay una parte que también es muy confrontativa y que nos hace ver un poco más acerca de la persona de Jesús. Dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esto es muy difícil decir y escucharle decir a una persona, especialmente en el contexto de los judíos religiosos que creían en Dios, pero también creían en un Mesías, pero no podían concebir de que un hombre, uno que era como ellos, podría ser el Mesías, podría ser el ungido. Y entonces, cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, Él está prácticamente diciendo, yo y Dios uno somos. En otras palabras, yo soy Dios como Él es Dios. Eso está diciendo Jesús.
Y entonces esto les chocó. ¿Cómo se puede atrever a decir esas cosas? Es demasiado lo que está diciendo. Y entonces dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y le dicen: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Es que ellos no podían concebir, no podían entender que alguien tan sencillo, tan normal, aparentemente era el enviado del cielo. Y el Señor dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, crean las obras, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. Pues el Señor estaba haciendo obras grandes, poderosas. Se sanaron los paralíticos, los ciegos pudieron ver, los leprosos fueron sanados. Vemos que hubieron cosas extraordinarias. Y entonces el Señor les está diciendo: si ustedes no me pueden creer a mí, crean a las obras. Pues era lo más lógico, se podría decir, que si es que de pronto uno tiene tantas dudas de una persona, pero si vemos que Dios le utiliza de una manera extraordinaria, que es un canal tan poderoso, absolutamente sobrenatural, entonces uno tendría que admirarse y decir: sí, es verdad, esto es de Dios, no puede ser de otra manera, esto es de Dios. Yo no entiendo por qué los judíos eran tan duros de corazón que no podían humillarse y decir: este que es uno como nosotros, sí, Dios le respalda, parece que sí, puede ser el enviado, parece que puede ser el Mesías. Y de pronto rendir el corazón. Muchos de ellos no rindieron su corazón a Jesús, ni siquiera viendo las obras, ni siquiera viendo las señales que Él hacía. Pero Él estaba obrando de parte del cielo, de parte del Padre, dando testimonio del Padre. En Juan el capítulo 14, el versículo 8 para adelante, dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Ahora estamos entre los mismos discípulos y el grupo que estaba cerca de Jesús, todavía de pronto habiendo andado con Él varios años y conociéndole cómo Dios le respaldaba, cómo Dios utilizaba su vida y que Él ya había sido reconocido como el Hijo de Dios. Pero aquí vemos a Felipe que le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es como decir: bueno, tú ya nos has mostrado tantas cosas, has mostrado tu poder, pero al Padre no le conocemos. ¿Dónde está el Padre? Muéstranos al Padre. Te conocemos a ti. Sí, te vemos, has actuado, has obrado, has hecho cosas admirables, sí es verdad. Pero ¿y el Padre? ¿Dónde está el Padre? Y el Señor Jesús le contesta: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Aún los mismos discípulos tenían que aprender esto. Tenían que creer en Él, que Él era el Hijo de Dios y que Él y el Padre son uno.
que donde que está el Padre está el Hijo, donde está el Hijo está el Padre. Entonces el Señor le dice pues a Felipe que si no cree, al menos que crea en las obras. Y hablando de un discípulo, era admirable porque en realidad se podía entender que la persona de Jesús era un instrumento de la mano de Dios. En Juan el capítulo 20, vemos que Jesús ya había resucitado después de haber padecido, y él comenzó a aparecerse a los discípulos, dando muestras de su resurrección. En Juan el capítulo 20, versículo 24 para adelante, vemos a uno que se llamaba Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo. La palabra Dídimo tiene que ver con doble. Tal vez esto tendría que ver con alguien de doble ánimo, alguien inseguro. Tal vez eso era lo que le calificaba a Tomás. Y entonces dice que Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. A veces nosotros hemos relacionado a Tomás con la frase ver para creer. Eso es Tomás, ver para creer. Y eso es lo que estaba diciendo aquí: si no viera en mis manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Y no podía él aceptar que Jesús había resucitado, y él no le vio cuando él apareció porque él no estaba. 8 días después, Juan 20, 26, este versículo, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús está siendo reconocido por uno de los discípulos que podemos ver que era algo inseguro. Era discípulo, pero era inseguro. Era discípulo, pero tal vez su corazón estaba en la duda. Su corazón estaba posiblemente en la inestabilidad. Y vemos que esa inestabilidad le llevó a que él dudara de la resurrección de Jesús. Y cuando los discípulos, los compañeros le dicen que Jesús había resucitado, él dice: yo no voy a creer. Si no pongo mis dedos en los huecos de su mano, mi mano en su costado, yo no voy a creer. Entonces, cuando Jesús se aparece y le dice que ponga su dedo y mire sus manos y acerque su mano y la meta en el costado, dice: no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí es que Tomás se define y dice él: Señor mío y Dios mío. Tomás es uno de los discípulos que se conoce que después fueron firmes predicadores de la palabra de Dios en el pueblo de Israel, en la nación y en otras naciones también. Entonces, aquí Tomás cambió al ver que su Señor había verdaderamente resucitado, y entonces él puede reconocerle: Señor mío y Dios mío. Podemos ver aquí varias partes o relatos en los que el Señor es reconocido como Dios, como del cielo, como enviado. Y entonces
lo que nos muestra aquí la palabra, que nos lleva a conocerle un poco más al Señor como alguien venido del lugar santísimo, del lugar del trono de Dios, acá a la tierra para bendecirnos a nosotros. Mire, Colosenses 1:15, ahora el apóstol Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Podemos ver del apóstol Pablo que dice que Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que el Señor Jesús es lo físico del Dios invisible. Él es la parte visible, apersonada a un ser humano del Dios invisible. Y en Él fueron creadas todas las cosas. Y este versículo para mí es muy importante. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él se mantienen, tienen equilibrio. Cualquier cosa que está funcionando tiene equilibrio por Él, por Jesús. Entonces, vemos que al mirar esto, vemos un poco más a la persona del Señor Jesucristo. Y así cada vez que nosotros tratemos de conocerle un poquito más a Él, Él nos mostrará su gloria y su luz quitará nuestras tinieblas y nosotros nos pareceremos un poquito más a Él. Cada vez un poco más a Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, la bendición de poder compartir tu santa palabra. Señor, esta palabra es espíritu y es vida. Y así como habla el apóstol Pablo, que viendo como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Señor, que si te conocemos un poquito más cada día, que podamos ser transformados un poco más cada vez. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, nuestras vidas para que te podamos entender, conocer. Líbranos de la dureza, así como de los judíos religiosos. Señor, líbranos de la insensibilidad y permítenos ser abiertos, sensibles. Señor, aún los discípulos, muchos de ellos, así como vemos Tomás, tal vez Felipe, eran personas que aún estando tan cerca tenían dudas, tenían inseguridades. Pero Señor, permite, Dios mío, que así como tú les tuviste misericordia a ellos y aún en su dureza les hablaste y fueron cambiados, Tomás pudo decir: Señor mío y Dios mío. Y él cambió su corazón. También nosotros, Señor, podamos ser cambiados en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Amén.